Entonces, en el nombre del Señor, damos inicio, ¿cierto?, a nuestra academia bíblica como Alianza Cristiana y Misionera Iglesia Fundo el Carmen. Así que iniciamos hoy día con nuestra primera clase. Que Dios les bendiga a cada uno y dejo este lugar entonces ya al pastor Gerardo Inostroza, quien nos dará inicio, ¿cierto?, a toda esta enseñanza de este nuevo libro que vamos a estudiar este año, el libro de los Hechos. Pastor Gerardo, Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Joy. Bueno, primero saludarles a todos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos, ¿cierto?, como iglesia poder tener este espacio de aprendizaje, de crecimiento en comunidad. Y lo que queremos trabajar acá tiene que ver un poco con eso, también con comunidad, que podamos interactuar, que podamos compartir opiniones, apreciaciones, conocimientos que tengamos. Esa es la idea, que podamos nutrirnos. Como habíamos dicho ya en otras veces, todos crecemos en este tiempo, ¿cierto? Todos, absolutamente todos. Así que el Señor nos guíe en amor a poder crecer en este tiempo y poder aprender y profundizar más en las Escrituras, ¿cierto? Yo en esta oportunidad traje un PPT porque, no sé si lo ven ahí, porque esta clase es de introducción, como es la primera clase, va a tener algunos datos un poquitito técnicos, pero que sin duda nos van a servir para poder entender bien el contexto del libro que vamos a abordar. Y justamente porque este libro muy particular, el libro de Hechos, tiene en sus primeros versículos, en su primer capítulo, primeros versículos, tiene un prólogo. Entonces, justo calza con este prólogo también que tenemos que hacer de introducción, de qué se trata, hacia dónde se va encaminado, con qué mirada se aborda un poco el libro, que es una de las cosas que tenemos que clarificar, porque siempre cuando nosotros accedemos a la Biblia, siempre cuando nosotros nos acercamos al texto, sin duda que tenemos una mochila de presupuestos, una mochila de cosas que ya sabemos, una mochila de cosas que nuestra cultura nos ha inculcado. Puede que llevemos muy poquito en el Evangelio o puede que llevemos mucho, que no le quepa duda que esa mochila va a estar presente a la hora de interpretar, a la hora de abordar un escrito, sea cual sea, y la Biblia no escapa de aquello. Por eso es que el aprender de esta forma en comunidad nos abre un mundo, porque sin duda que vamos a poder tener distintas visiones, apreciaciones y comentarios que van a ir edificando y que nos van a ir enriqueciendo lo que vayamos estudiando en los pasajes. Así que si usted quiere comentar en algún momento, yo por favor lo invito a que lo pueda hacer, que tenga libertad de hacerlo, abrir el micrófono y poder comentar lo que desee. Voy a ir dando en algunas partes algunos espacios igual para poder hacerlo. Pero vuelvo a reiterar que sean todos muy bienvenidos y que se puedan sentir a gusto en este tiempo. Bien, entonces voy a compartir aquí. Bien, ahí está el libro de Hechos, ¿cierto? Primera clase. No sabía bien cómo ponerle, al final le puse así primera clase nomás, no sé si es la mejor palabra, pero se entiende un poco la idea. Entonces vamos a ver, como decía recién, una introducción general del libro. Y después vamos a estar tocando algunos versículos del inicio del libro, justamente, que van muy de la mano con lo que vamos a trabajar ahora como introducción general. Hay algunos detalles que vamos a ver, detalles de contexto, por eso es que puse ahí Yo no sé si ustedes ven mi mouse cuando yo lo muevo. ¿Sí? Súper. Así yo puedo usarlo de puntero. Hay algunos detalles de contexto que vamos a ver primero, que vamos a abordar, quizás ya los conocen, puede que algunos no, pero vamos a partir con algo muy sencillo quizás, o quizás son preguntas que hasta no nos hacemos y por eso es bueno que las formulemos acá, es con el tema del nombre.
el nombre del libro, dónde aparece, y una de las cosas que llama la atención al tiro es que, por ejemplo, los nombres de los textos del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento, en muchos casos no fueron textos que tenían un título escrito propiamente tal por el autor, sino que se pusieron posteriormente. Y el libro de Hechos no es una excepción a eso. De hecho, este libro, como la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, fue puesto el título en el siglo II, en el siglo II. Ya, eso comprende ya desde el año 100 hasta el 199, ese es el siglo II. Entonces, en ese periodo de tiempo es que la iglesia inicial, ¿cierto? Se propone reunir también los textos que van a ser canónicos, que son los que van a comprender nuestra Biblia, la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Eso se refiere, de eso se habla con el canon, con la serie de libros que nosotros tenemos y que le llamamos Biblia. Y ahí es donde hay algunos que se les pone el nombre propiamente tal a ese libro. Siempre hemos escuchado que el libro de Hechos de alguna forma calza porque está hablando de acontecimientos, ¿cierto? Algunas cosas históricas que se ven ahí. Entonces no es algo que nos haga tanto ruido. Sin embargo, hay unos detalles importantes de que justamente en esa época, estamos hablando, ¿cierto?, desde el siglo I, muchos años atrás, muy helenizada, esto quiere decir muy traspasada por cultura griega, que esa era una de las intenciones un poco del imperio, eso era helenizar, ¿cierto? Que toda la cultura griega traspasara todas las otras culturas, justamente con esta intención de que el imperio romano fuera cada vez más fuerte, y ya sabemos que en esta época, y es una de las cosas que tenemos que tener muy presente, en esta época, en el primer siglo, cuando aparece Jesús, el imperio romano era la capital del mundo, literalmente, era el centro neurálgico de todo. Por eso es que ese dicho que dice todos los caminos van a Roma es porque efectivamente viene de esta historia en que la capital, el centro, era Roma, y justamente en esa época, de todas las ciudades pequeñas que estaban alrededor, habían caminos que apuntaban a Roma, porque era la capital, y ahí se movía justamente la economía y todo. Entonces, por eso ese dicho, todos los caminos van a Roma, es por eso, porque ahí estaba el centro. Entonces, justo en esta época, ahí surgen otros textos en donde también hay riqueza cultural, en muchos sentidos, que pudiéramos decir pagana, ¿cierto? No cristiana, que era, por supuesto, la mayoría, obviamente, si recién estaba surgiendo el cristianismo. Y lo interesante de esto es que justo en ese tiempo habían libros importantes, reconocidos, que ya llevaban ese libro los hechos de algo. Y ahí es donde surge un poco, se hace el nexo de que también un poco influenciada por esa corriente helénica, la iglesia también pone a ese libro los hechos. Libros importantes de ese tiempo, los hechos de Aníbal, los hechos de Alejandro, estaba como muy de moda, de alguna otra forma era como un poquito de moda esto de que cosas que tenían que ver con narrativa histórica, por así decirlo, como género literario, ponían esto de los hechos. ¿Y por qué quería comentar esto? Porque de repente, y lo vamos a ir viendo un poquitito más justamente a raíz de lo que dice el texto, de lo que menciona el texto, que de repente tenemos una visión un poco distorsionada, diría yo, de cómo se fueron formando los libros de la Biblia, y eso es lo que vamos a abordar un poquitito en esto, justamente para tener una visión más concreta de cómo se desarrolló este trabajo, y es justamente uno de los temas principales que vamos a abordar en esta hora. Entonces, otra cosa que es muy importante y que tenemos que tener muy en mente, porque vamos a estar volviendo a este punto muy seguido, es que aquí puse yo segundo libro. ¿Por qué? Porque justamente el inicio del libro de los Hechos nos da el prólogo de los Hechos, nos muestra de alguna otra forma que ya había otro libro, y ese libro al que hace mención, no cabe duda por ningún erudito, por ningún estudioso de la Biblia, de que ese primer libro al que se hace mención en el libro de los Hechos es el libro de Lucas. Entonces,
pareciera ser que hay algunos incluso apuestan, algunos dicen, algunos eruditos dicen que es una hipótesis que ya no es muy aceptada, por así decirlo, por la mayoría de los estudiosos. Algunos dicen que siempre fue solo un solo libro, el libro de Lucas y el libro de Hechos, siempre fue solo un solo libro, y que después se separó por algún motivo. Pero lo que más se acepta hoy en día es que siempre fueron dos libros, pero que eran continuación el uno del otro. Entonces, primer libro, Lucas, y segundo libro, Hechos. Obviamente los dos por el mismo autor, y de eso no le cabe duda a nadie. Hay coincidencia gramatical, de vocabulario, de estilo de escritura entre los dos libros, así que absolutamente no hay eruditos en que tengan duda que esos dos libros fueron escritos por el mismo autor. No así, no hay una certidumbre digamos que del 100% de que es Lucas, el médico que conocemos, que es amigo de Pablo, que lo acompañó en algunos viajes. No hay una certeza del 100% de que fue él quien escribió estos dos libros. Sin embargo, la tradición más antigua lo dice así que es algo que nosotros podemos tomar también. Que fue justamente este Lucas médico, el autor de ambos libros. El libro fue escrito aproximadamente en el 80, en el año 80, dentro del primer siglo, ¿cierto? Y es muy interesante esto del año porque también vamos a verlo más adelante, nos va a hablar un poco de el contexto y la intención de para qué fue escrito este libro. Esa es como el punto aquí, que también por eso puse el año como algo importante que debemos tener en cuenta, porque lo vamos a trabajar en un ratito más con un poco de más contexto, un poquito más amplio. Entonces estas son cositas que tenemos que tener como en cuenta como introducción para adentrarnos un poco en el estudio de este libro. Cuando vamos, como dijimos recién, Hechos podríamos considerarlo como el segundo libro de Lucas. Cuando vamos a Lucas, y los invito a abrir Lucas 1, los invito a que en sus Biblias puedan buscar Lucas, que ahora, cierto, estos libros los tenemos separados por el Evangelio de Juan, pero los invito a abrir Lucas en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así, yo lo voy a leer en Dios habla hoy, ya, pero pueden ahí seguir en su Biblia. Dice ahí, muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros. Versículo 2, tal y como nos los enseñaron quienes, habiéndolos visto desde el comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Y yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que han enseñado. Ya, entonces vemos aquí en estos primeros versículos, tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿cierto? Son escritos que ordena una persona y que se los está enviando a un tal Teófilo, ¿cierto? Ese es el prólogo del Evangelio de Lucas. Y vamos a verlo después, muy similar al prólogo del Evangelio de Hechos, y ahí es donde está esta cosa que une, que los acuña como casi como si fueran un solo libro o una continuación del otro. Lucas continuación de Hechos. Entonces es muy importante que por ahora visitemos este prólogo de Lucas, porque nos está hablando, como es el primer libro, nos está hablando, había una costumbre antiguamente, cuando se escribían dos libros, el prólogo del primer libro también estaba muy involucrado con el segundo libro. No era un prólogo que estaba solo pensando en esta primera parte del libro, así que es muy importante que tengamos este prólogo en mente también. A pesar de que corresponde solo al primer libro, ¿cierto? Como prólogo, entre comillas, la tradición de escritura antigua tenía que ver con que los prólogos estaban muy enlazados. A pesar de que este era el prólogo, vuelvo a decir, del primer libro,
tenía mucha relación también con el del segundo, que es nuestro libro de estudio Hechos, ¿cierto? De este tipo. Entonces, se fijan aquí que Lucas está escribiéndole a una persona, diciéndole que habían hechos que sucedieron, que alguien los mostró, los compartió, y además que Lucas está preocupado de investigar algunas cosas y poder escribirlos y así compartirlos a esta persona que es Teófilo. Entonces, por eso yo puse aquí fuentes del escritor. ¿Qué estamos pensando? ¿Cuáles son las fuentes del escritor? ¿A qué otros libros, a qué otras cosas accedió para escribir este libro? Y aquí vamos a detenernos en algo. ¿Cómo pensamos, y aquí creo que ya pueden ir abriendo su micrófono con confianza, cómo pensamos que se escribió la Biblia? Generalmente, nosotros tenemos de alguna otra forma esa idea, yo creo que todos la tenemos, si no hasta ahora, o la hemos tenido, de que es Dios dictándole prácticamente a la persona lo que debía escribir. Y justamente en este prólogo de Lucas nos encontramos con que Lucas reunió otras fuentes, las ordenó y escribió la historia, ¿cierto? Interesante, ¿cierto? Quiero que si pueden abrir su micrófono para hacer algún comentario con respecto a esto, porque por eso puse esa imagen ahí, porque es muy común que pensemos que la Biblia, el cómo se escribieron los libros de la Biblia, tiene que ver más con esto, con que Dios dictó de alguna otra forma y el escritor iba ahí escribiendo lo que escuchaba, lo que el Espíritu o el Señor le susurraba. Me gustaría escuchar algunos comentarios, como para ir rompiendo el hielo con este. Pastor Gerardo. Sí, es interesante lo que usted plantea, porque, bueno, uno tiene este otro patrón, ¿cierto?, casi puesto en la mente, pero vemos acá como claramente la Escritura nos muestra que hubieron otras fuentes. Y también eso, yo pienso un poquito, que muestra la sencillez como Dios transmite su palabra. No es un idioma que no lo podamos comprender, sino que es sencillo para que todo hombre, toda mujer pueda comprender el mensaje de Dios. Amén. Gracias, hermano Joel. Sí, muy lindo, ¿cierto? Y además yo creo que habla mucho, además de lo que dice usted, habla mucho de que hay hechos, situaciones que de repente nosotros no las vemos como tan espirituales, por así decirlo, ¿cierto? Pero el Señor está profundamente en medio de aquello. Y de repente nosotros hacemos esa separación justamente también por una cuestión muy helénica, muy griega, muy antigua, esto de separar lo espiritual de lo terrenal. Hacemos esa separación muy fácilmente. Y aquí, en este principio, ya nos encontramos con algo que tiene que ver con eso de que nosotros siempre o generalmente tenemos esta idea de que Dios le estaba dictando la Biblia, cómo debía escribirse a las personas, y resulta que es la misma Biblia la que nos está dando con los versículos aquí diciendo, Lucas diciendo, yo reuní fuentes, las ordené y las escribí este libro para que tú puedas tener conocimiento de estos hechos. Interesante, ¿cierto? Muy interesante, sobre todo porque, vuelvo a decir, de repente cargamos un poco con esta cosa igual de separar esta separación en el sentido negativo, de separar lo espiritual, lo santo, lo que está por ahí en el cielo lejos, con lo terrenal, cuando el Señor está en medio igual, ¿cierto? Esa separación es más bien un poco griega, más que del cristianismo en sí. ¿Y qué más muestra de eso que nuestro Cristo, nuestro Dios encarnado, ¿cierto? Hecho 100% hombre y a la vez 100% Dios. De repente estas cuestiones como que nos chocan un poco, es como que no nos caben muy bien en la cabeza, pero ese misterio es profundamente divino y es algo que nos enseña también en este tiempo, porque eso de estar separando, para un lado dejo lo que es santo, el domingo, el culto, y para otro lado ya no se metan con mi trabajo, que eso ya es otra área, es mi vida cotidiana, lo normal. Esa separación que hacemos
creo que puede tener un poco de raya en este tipo de cosas también que vamos adquiriendo. Entonces, esas separaciones, tenemos que tener cuidado con aquello, porque el Señor al final, este reino que trae, involucra absolutamente todo, lo cambia todo, y no se trata nuevamente de separar lo espiritual de lo terrenal, sino que es todo transformado, todo es movido, removido, y por eso nosotros somos sal y luz donde estemos, y aunque estemos en el trabajo, trabajando en la función que sea que tengamos, ahí debemos estar siendo sal y luz, ¿cierto? Con la misma espiritualidad y siendo igual de íntegros que en cualquier lugar. Eso era como, no sé si alguien quiere algún otro comentario decir. Gracias nuevamente, hermano Joel. Ya, si no hay más comentarios, o sí, dejo nuevamente abierto, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, estábamos leyendo el prólogo de Lucas, justamente para darnos cuenta un poquitito de cómo fue que Lucas, vuelvo a decir, escritor de este primer libro que es Lucas, le llamamos Lucas, y Hechos, este prólogo afecta a ambos textos, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Voy a avanzar acá. Entonces, ya teniendo un poco en mente eso, habiendo leído un poco estos versículos que nos decían cómo fue que se escribieron estos dos libros, Lucas y Hechos, vamos a indagar un poquitito ahora en cuál fue el propósito. ¿Qué propósito tenían este libro? En rigor vamos a hablar ahora solo de Hechos. ¿Qué propósito tenía? ¿Para qué fue escrito? ¿Cuál fue la intención? Eso es lo que vamos a tratar de sacar. Y vamos a abordar algunos puntos que nos ofrece Stott. Hay otros autores que decantan más bien por uno de estos tres. Stott nos ofrece aquí tres y vamos a estarlos revisando muy rápidamente los tres, que tiene que ver con Lucas como un historiador cristiano, que escribió el libro de Hechos con una intención de historiador cristiano, Lucas como un diplomático, que escribió el libro de Hechos con esa intención diplomática, y vamos a ver más en detalle de qué se trata eso, y Lucas como un teólogo evangelista. Stott toca estos tres temas porque, bueno, ya adelantando un poco, hay un poco de los tres. Hay algunos, vuelvo a decir, hay algunos autores que decantan más bien por alguno de estos, pero nosotros vamos a abordar los tres, que creo que es mucho más nutritivo para entrar en el pasaje. Y aquí se fijan que cuando nos metemos al Lucas como historiador cristiano, es que justamente el prólogo de Lucas, no nos cabe duda de aquello, ¿cierto? Historiador como esta persona que justamente hace lo que está aquí diciendo Lucas, ¿cierto? Reunir información, otras fuentes, acceder, investigar cómo fue que se dieron los hechos efectivamente, y de eso sacar un solo escrito, una sola idea, por así decirlo, y publicarla, digámoslo así, o mostrarla, compartirla. En este caso sabemos bien que también la intención era compartirla porque estaba Teófilo ahí en medio, ¿cierto? Vamos a hablar un poquitito también de este señor Teófilo más adelante. Entonces, como historiador, vemos al tiro ya en este prólogo de Lucas, vuelvo a decir que también tiene relación mucho con el prólogo de Hechos, que es el mismo escritor, ¿cierto? Este Lucas historiador, como historiador cristiano. Y en este prólogo vamos a hacer esta separación. Yo hice este cuadro porque me pareció muy interesante, en el sentido de que hay un orden, por así decirlo, un orden que atraviesa justamente en estos pocos versículos, hay un orden que atraviesa, ¿cómo decirlo? El mensaje, que trasciende el mensaje, que hace que trascienda este mensaje y que llegue hasta nosotros hoy en día de alguna forma, y Lucas aquí en estos versículos de inicio nos deja ver esa estructura un poco. Lucas nos está hablando primero de
hechos históricos en su prólogo. Estamos de nuevo en el prólogo de Lucas. Dice, muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros. Está hablando de hechos históricos, ¿cierto? Está hablando de acontecimientos, cosas que pasaron. Hechos históricos. Después de los hechos históricos, dice, tal y como nos lo enseñaron quienes, habiéndolos visto desde el comienzo, hasta ahí, o sea que hay hechos históricos que algunos vieron, o sea que fueron testigos oculares, y por eso puse aquí en el mapa, testigos oculares. De nuevo, hay hechos históricos, hay testigos oculares que está nombrando aquí Lucas, y dice que habiéndolos visto desde el comienzo, o sea, los testigos directos, ¿cierto?, oculares de los hechos, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Transmisión, esos testigos oculares tuvieron el encargo de transmitir a receptores, lógicamente. Y aquí se fijan que lo interesante es que Lucas, al decir al empezar con este prólogo en ese libro, en este evangelio, justamente Lucas se descarta de alguna forma de esos primeros testigos oculares, los directos, porque sabemos que Lucas, por la tradición, Lucas era, cierto, el discípulo de Pablo. Lucas vivió algunos hechos directos, por así decirlo, junto con los discípulos, pero no todos. Y es interesante que Lucas aquí como que se descarta, como que se saca no está dentro, no se incluye a esos primeros testigos oculares, sino que más bien se incluye dentro de los receptores. Por eso aquí puse a Lucas como receptor. Recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, dice en el versículo 3, lo he investigado todo con cuidado desde el principio. Y fíjense aquí que hay un punto sumamente interesante también. Y es que, vuelvo a decir, hay hechos históricos, ¿cierto? Hay testigos oculares, quienes vieron esos hechos históricos, quienes tuvieron acceso directo a esos hechos históricos. Esos testigos oculares, que entendemos que son los discípulos, ¿cierto?, los que anduvieron con Jesús, esos testigos oculares transmitieron y hubieron receptores, en este caso uno de esos receptores es Lucas también, y aquí nos dice Lucas, cuando ya está en posición de receptor de los que le transmitieron desde los apóstoles, también investigó, además investigó. Se dan cuenta que Lucas de alguna otra forma está diciendo, no sé si es la mejor palabra, pero está diciendo, no me bastó de alguna otra forma con esto que me transmitieron. Vuelvo a decir, no sé si es la mejor palabra, creo que no. Pero Lucas de alguna otra forma está dejando ver esto como que además de ese mensaje transmitido, investigó. Hubo investigación. De esa investigación salieron escritos, que es justamente el libro de Lucas que está escribiendo, ¿cierto? Y de esos escritos se movió hacia lectores. Uno de nuestros lectores, que vemos aquí evidentemente también dentro de los versículos que acabamos de leer, es Teófilo, porque toda esta investigación, todo este proceso llega finalmente a un escrito, y uno de los receptores de este escrito es Teófilo. Maravilloso. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya. Que escucha un microfonito ahí. Uno de estos lectores, ¿cierto? Después de todo este proceso, ¿cierto? Que aquí como que sistematizamos, hicimos un flujo, más o menos. Uno de estos lectores finales es Teófilo, y gracias al Señor, aleluya por eso, nosotros estamos dentro de esos lectores, ¿cierto? Tenemos el acceso también a ese producto de alguna otra forma, si lo podemos llamar así, que son las escrituras, que fue esta investigación que también hizo Lucas, además de toda la transmisión de los testigos oculares y todo eso, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, nosotros llegamos a este punto. Aquí estamos también nosotros. Interesante, ¿cierto? Lindo, porque los mismos versículos del principio nos van haciendo este esquema. Nosotros estamos aquí y gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por ese proceso. Hasta este punto podemos concluir entonces que aquí, hasta aquí, con esto ya tenemos el fundamento para nuestra fe, las escrituras, la Biblia. Podemos generalizar, y aquí en este punto ya está el fundamento para lo que somos hoy en día.
Y además, algo que, que casi se me va, lo tengo anotadito aquí menos mal, es que aquí también hay una invitación de alguna otra forma al estudio, hermanos, a investigar, a seguir indagando. Y no estoy hablando de que vamos a buscar más libros, ¿cierto?, de la Biblia, sino que al estudio en sí, a profundizar. Y gracias a Dios, aleluya también por eso, porque es lo que pretendemos hacer acá, ¿cierto? Es lo que es con la intención que nos hemos conectado, la intención que tenemos ahora es de crecer, es de aprender, es de investigar, que quizás esto no tenga un formato tanto de prédica, sino que podamos ir viendo, escuchando a voces expertas, a teólogos, viendo algunos comentarios, que dentro de nosotros también salgan opiniones, que es muy valioso porque el Espíritu Santo nos habla sin duda también. Y esa es la idea, que crezcamos, que podamos seguir creciendo. Y aquí es hermoso que este mismo proceso que nos permitió llegar a este libro que tenemos en nuestras manos hoy en día, también nos está invitando de alguna otra forma a que sigamos haciendo esto, a que profundicemos, a que sigamos estudiando. Así que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude a poder hacerlo de la mejor forma, con sabiduría, y yo creo, hermano, que partimos bien porque ya estamos apartando un tiempo para poder llevarlo a cabo, y qué mejor que eso, ¿cierto? Dentro de este, como introducción, por así decirlo, de Lucas y de los libros que escribió, o más bien de Hechos, uno de los datos que también sabemos es que por medio de todo este proceso que se desarrolló, es que vemos y se deja ver también justamente por el estilo de escritura, por el vocabulario amplio que se usaba en estos libros, es que Lucas sí era una persona educada, era una persona de alguna otra forma con culta. Por ahí hay una discusión porque, como les decía al principio, yo comento estas cosas porque yo creo que nos despiertan un poquito el interés. Hay una discusión un poquito si, como decía al principio, si era este Lucas doctor, ¿cierto? Algunos dicen que podía ser incluso hasta otro Lucas. Hay varias corrientes. La corriente más antigua, vuelvo a decir, la más antigua, por así decirlo, en cuanto a tradición, dice efectivamente que era este Lucas doctor, que nosotros también nos han enseñado desde la escuelita dominica. Sin embargo, muchos coinciden en que no hay luz en los mismos textos, en los mismos escritos, por la forma en que escribió, por las palabras que usó, no hay luz en eso para decir, sí, esta persona está usando vocabulario que efectivamente era de un médico de la época. Nadie puede decir eso. No se puede concluir eso en ningún sentido. Por el contrario, la conclusión que sí se llega es que era una persona culta de la época. El vocabulario que usó, la forma de escritura que usó, era de una persona culta de la época. Eso sí podemos saberlo. Pero algunos por ahí especulaban antes, cuando, bueno, ustedes saben que la investigación del griego, todo eso siempre va tratando de avanzar y profundizándose cada vez más. Habían algunos que decían justamente que habían palabras que tenían que ver con la disciplina de la medicina de ese tiempo, entonces como que ahí decían, ven si era Lucas médico. Pero ya después se fue avanzando y se fueron descartando un poco esa hipótesis. Por ahora, lo que sí tenemos en concreto es que ese Lucas era una persona culta de la época. Era alguien que estaba en la época. Bien, siguiendo un poco con esto de este escritor que tenía como propósito del libro como un histórico, ¿cierto? Como propósito del libro histórico. Volviendo un poco a eso, que de ahí es que nos desprendimos de esto, porque aquí es donde se ve como este tema de historiador, por así decirlo. Antes de pasarme a ese, vemos también que Lucas, de alguna otra forma, se deja ver en este mismo libro de los Hechos que también era compañero de Pablo, en algunos pasajes que vamos a ir profundizando después a medida que vayamos avanzando en el libro de los Hechos, se incluye, así como nosotros que fuimos, nosotros que hicimos, se incluye dentro de algunos acontecimientos, y justamente se decanta un poco para que ahí efectivamente estaba Lucas, este escritor, acompañando también a Pablo a algún viaje, qué sé yo. Esa es como la
la idea. Entonces también está como esta idea de este libro de Hechos como histórico cristiano, en el sentido de que Lucas iba relatando de alguna forma las cosas que también a él le iban pasando, a pesar de que lo difícil, por así decirlo, de este libro es que a veces salen personajes, entran apóstoles, salen apóstoles, no es como que se vaya avisando, ahora está esto por esto, no se sabe qué pasó con los otros apóstoles, entrepasaba en algún viaje, por ejemplo, no se sabe qué pasó con los otros. Por ahí hay como esas lagunas. Sin embargo, sí tiene esto un poco histórico de que nos va relatando los hechos, y es que en algunos también está Lucas involucrado. Por ejemplo, en el viaje de Troas a Filipo, de Filipo a Jerusalén con Pablo, ahí se sabe que estaba Lucas. Además, se habla de que Lucas probablemente, mientras reunía esta información para compilar este libro de Hechos, y Lucas propiamente tal, el Evangelio, también existía la posibilidad de que hubiera hasta entrevistado personas. Y de hecho algunos dicen, era muy probable que Lucas hasta entrevistó a María siendo anciana, porque el texto del nacimiento de Jesús está muy, muy relatado desde la perspectiva de María, como que fuera ella contando los hechos. Entonces algunos dicen, es muy probable que esta investigación de la que habla Lucas también tenga que ver con conversaciones con muchas personas. Sabemos que Lucas era gentil, ¿cierto? No era judío. Entonces también quería involucrarse con la cultura, ¿cierto? Con el conocer las fiestas, un montón de cosas. Entonces es muy, muy lógico pensar, y muchos eruditos también apuntan a que pasaba esto de que Lucas probablemente entrevistó también a muchas personas. Además, un dato muy importante, para salir ya de este punto de Lucas como, o sea, del libro de los Hechos como con un propósito de histórico cristiano, muchos historiadores romanos concuerdan absolutamente con los hechos relatados en el libro de Hechos, propiamente tal. Así que como hechos históricos, como sucesos que realmente sucedieron, no hay duda, hermanos. Nadie tiene duda de aquello. Historiadores romanos que no son cristianos concuerdan absolutamente con los hechos mencionados en este libro que vamos a estar estudiando. ¿Ya? Así que eso es como por el propósito. Estamos viendo los propósitos, los tres grandes propósitos que menciona Stott, uno de ellos que fue escrito como con un propósito histórico cristiano. Otro es el diplomático. ¿Se acuerdan que mencionamos el diplomático? El diplomático tiene que ver justamente con, hay varios aspectos que se mencionan aquí. Vuelvo a decir, esto tiene que ver con los propósitos del libro, los posibles propósitos del libro. Entonces aquí hay varios autores que dicen que uno de los propósitos más importantes tenía que ver con esto, con la diplomacia, con el poder presentar el evangelio hacia otras personas que pudieran tener influencia incluso dentro del Imperio Romano, como un evangelio que no iba a hacer daño, como algo que era bueno en definitiva. Esa es un poco la idea de esto del espíritu diplomático que pudiera aflorar dentro de este libro de Hechos. Una de las motivaciones pudiera ser defender justamente el cristianismo. El cristianismo de alguna otra forma se alejaba de otros movimientos, por ejemplo el de los celotes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los celotes que eran como un poquitito más terroristas, que eran más agresivos? En el tiempo de Jesús se mencionan ahí celotes, bueno, incluso había un discípulo, ¿cierto? Celote. Entonces se aleja un poco de eso, y la defensa justamente tenía que ver con que el cristianismo proponía valores éticos que aportarían a la sociedad en definitiva. Entonces puede ser, eso se menciona en muchos pasajes en términos generales dentro del libro de Hechos. Entonces se habla de que pudiera tener un enfoque diplomático, pensando también en a quién iba dirigido. Por eso es que también, vuelvo a decir, todos estos enfoques como propósitos que estamos viendo son complementarios. De alguna otra forma, Hechos no es un libro 100% histórico y con una finalidad 100% histórica, porque, por ejemplo, una de las fallas que pudiéramos encontrar si dijéramos, no, este texto
esto es 100% histórico, es que hay muchas lagunas, por así decirlo, en acontecimientos específicos. Vuelvo a decir, no sabemos qué pasaba cuando entraba a escena algún apóstol, no sabemos qué pasaba con el otro, hay algunos periodos que no están muy claros en cuanto a cronología de años. Entonces, como rigurosidad histórica, no había tanta. Sin embargo, sí había una intención histórica también, pero vuelvo a decir, es como que todas estas intenciones son un poco complementarias. Por eso ahora estamos viendo esta de diplomático como propósito del libro. Diplomático. En el sentido, ya lo vimos, como de defender el cristianismo dentro del imperio, ¿cierto? Hablamos un poco de este contexto del imperio que era un imperio que era como la capital del mundo, por así decirlo, y que tenía que cuidarse de cosas que pudieran dañar aquello que quería crecer. Entonces, una de las amenazas, obviamente, que podía presentarse era el cristianismo. Y por eso es que algunos asumen que una parte importante del libro, de hecho, tenía que ver con esta diplomacia de como dejar, en términos más simples, como dejar bien parado a los cristianos frente al gobierno, ¿cierto? Como no, frente al imperio, en el sentido de que no va a ser una cosa que los va a destruir, de alguna otra forma. Aunque sabemos bien que había un poco del otro, en el sentido de que la llamada o la llegada de este nuevo reino sí que iba a causar ruido, ¿cierto? Aquí mencionamos un poco Teófilo, porque parte de esto de la diplomacia, algunos decían que Teófilo era una persona importante dentro del imperio, y por eso es que se usa, recuerdan que leímos recién en el prólogo de Lucas que se usa esto que dice excelentísimo Teófilo. Entonces hay muchos que dicen que pudiera ser que este Teófilo sea una persona importante dentro del imperio, y que ahora viene a calzar mucho más, ¿cierto? Hace mucho sentido esto de que tenga una intención diplomática, pues, porque es claro, si estamos mandando este escrito a una persona que pertenece al imperio y que tiene un cargo, por así decirlo, importante, obviamente que estaría muy bien que se entendiera bien de qué se trata esto del cristianismo y que no es una revuelta loca por ahí, ¿cierto? Entonces, toma un poco de sentido esto del propósito en parte diplomático. Algunos también dicen que esto de Teófilo es más bien un nombre general, porque Teófilo significa algo así como amante de Dios o amado por Dios, alguien que ama a Dios. Entonces también pudiera ser como que algunos dicen, en realidad este nombre Teófilo está refiriéndose a todos los cristianos y a todos los que van a venir, todos los que van a amar, porque ahí calza, ¿por cierto? Todos somos personas que amamos al Señor o que el Señor nos va a amar. Entonces, esta dedicatoria es más bien para todos nosotros los que estamos leyendo el libro ahora. Se descartó un poco eso a medida que fueron avanzando igual las investigaciones con el tiempo, porque efectivamente se corroboró que ese nombre Teófilo era un nombre que se usaba muchísimo en ese tiempo, era un nombre muy común, y además por esto de decirle excelentísimo, ¿cierto? Que era una frase que se usaba, es como que hoy día nosotros dijéramos su excelencia, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo. Que se usaba para mencionar justamente a personas de un rango mayor, importante, dentro del imperio. Es muy importante que tengamos aquí en cuenta como contexto, y creo que esto es muy, muy importante también para nosotros hoy en día. El objetivo del Imperio Romano, en gran medida, como habíamos hablado recién, tenía que ver con esto de fructificar como civilización. Ese era uno a lo que apuntaba, como civilización. ¿Qué significaba eso? De alguna otra forma, ellos veían en la civilización, que justamente de ahí sale también la palabra de ciudad, veían en la ciudad, en la polis, por así decirlo, la ciudad, veían el futuro de toda la sociedad, la humanidad. Justamente el crecimiento apuntaba meramente a la ciudad. En la ciudad se estaba concentrando todo. Su objetivo, de alguna otra forma, era que todo el imperio se transformara poco a poco en ciudad. Esto igual tenía, de alguna otra forma, consecuencias, y por eso es muy importante que lo veamos, porque esto está pasando mientras estaba Jesús acá en la tierra, mientras estaban los discípulos.
Y más aún, cerca del año 80, donde se está escribiendo este libro de Hechos, entonces por eso que también se habla un poco como que esa era la intención. Lo que estaba pasando acá era que el imperio quería que todo esto se transformara en ciudad. Los lujos tenían que ver con construcciones grandes, con casas grandotas, con edificios que mostraran como el poderío, por así decirlo, dentro de la ciudad. Y lo que pasaba es que, lógicamente, obviamente la economía estaba centrada en la siembra, en el campo. Y justamente eran las personas que trabajaban, los más pobres, por así decirlo, que pagaban impuestos, y los ricos prácticamente no pagaban impuestos. Era una cuestión muy extraña. Pero justamente por este auge de querer moverse a la ciudad, de querer estar en la ciudad, porque ese era el objetivo de la civilización, para allá apuntaba el crecimiento según la mirada del imperio, ¿cierto? Las personas empezaron a vender campo, se dejó un poco de trabajar, se acercaban algunos a la ciudad y empezaron a aparecer muchas villas, por así decirlo, o lugares que eran muy empobrecidos, porque se empezó a notar la pobreza en aquello. Es interesante ver esto porque Jesús anduvo por esas villas en ese tiempo. Los discípulos anduvieron por esas villas, empobrecidas de alguna otra forma, donde estaba la gente en todo este cambio muy rápido, vertiginoso, por así decirlo, para mostrar el poderío de este imperio y poder crecer, y en donde se producían estas cosas como un poco contraproducentes en cuanto a la economía, en cuanto a lo económico, ¿cierto? Entonces estaba ese conflicto. El conflicto aquí tenía que ver con que justamente este evangelio, este reino que venía acá, venía justamente a mover un poco el piso al imperio siempre, porque se estaba hablando ya de un reino distinto. Y ahí ya empezaban todos los juegos de poder, ¿cierto? Entonces obviamente asustaba igual al imperio. ¿Y por qué asustaba? Porque también empezaba a cuestionar, de alguna otra forma, vemos también en el libro de Hechos, hay cuestionamiento a actitudes políticas, de administración, y esto bueno, ahora lo bajo un poco, tiene que ver mucho también con nuestra forma de vida. Creo que el reino al que nosotros, y por eso este libro también es tanto, y como todo, ¿cierto?, todos los libros de la Biblia, tan pertinente para nosotros. Porque si bien nosotros no estamos rodeados de un imperio romano que quiere centralizarlo todo y la ciudad y todo, de alguna otra forma sí estamos inmersos en una sociedad en la que no somos tan bien bienvenidos. Porque nuestras características, porque nuestra estilo de vida, como que no pega mucho con lo que está de moda, con lo que se mueve en la ciudad hoy en día. Es un poco lo mismo que le estaba pasando a esa iglesia primitiva en ese tiempo con el imperio, porque la ciudad o la sociedad, llevándolo al tema de ahora, no está muy dispuesta a acomodarse a este estilo, y por ende no quieren transar, y por eso es que nosotros somos un poco desechados también, ¿cierto? Porque nuestra propuesta tiene que ver un poco rompiendo estas estructuras de sociedad que tienen que ver con el consumismo, ¿cierto? Que tienen que ver con qué sé yo, con la envidia, con las manipulaciones de poder. Venimos un poco también dentro de nuestro reino, y esas son como algunas características de este reino de Dios que viene a romper un poco con aquello. Entonces, este libro, si bien algunos dicen que tenía mucha trascendencia también con eso, porque era un libro de ánimo para los cristianos de ese tiempo, porque estaban viviendo en medio de toda esa situación en donde el imperio igual como que los rechazaba un poco, pero este libro venía a animarlo, a fortalecerlo. Para nosotros es exactamente lo mismo hoy en día. De alguna otra forma, este libro también viene a mostrarnos que nosotros siempre vamos a ser, en cierto modo, rechazados por la sociedad de turno, porque nuestros valores, porque nuestra ética, porque nuestra forma de vida dista bastante de lo que el mundo está proponiendo. En ese sentido, entonces, había apología política, como lo mencionamos ya muy bien, no hice énfasis en estos puntos, pero tenía que ver con lo que hablamos ya, de defensa dentro de lo político, ¿cierto? Y además, otra característica diplomática, por así decirlo, es que el libro de Hechos también quiere mostrar unidad y armonía dentro de la iglesia, y dentro de armonía apostólica también. Eso es una de las cosas que se mencionan. ¿Se acuerdan que por ahí hay una discusión del libro de Hechos de Pablo con Pedro? ¿Se acuerdan? Que hay por ahí una discusión cuando Pablo encara un poco a Pedro, porque Pedro no quería tener comunión con gentiles,
Bueno, hay algunos que dicen también, que toman esto y que dicen que como que habían posturas apostólicas muy definidas, pero el libro de hecho en ningún caso muestra eso, sino que por el contrario muestra la hermandad, la armonía, porque hubo armonía en definitiva entre Pedro y Pablo, estaban hablando del mismo evangelio, hubo esa reconciliación entre ellos. Entonces, en ese sentido también era muy diplomático, es muy diplomático, con un carácter muy diplomático este libro, porque quiere mostrar, no forzosamente, sino que la real armonía de la iglesia, la unidad real de la iglesia. Muy atingente para nosotros también, hoy en día tan seccionados que estamos, ¿cierto?, como iglesia, eh, con muchas etiquetas por ahí, pero hay unidad y eso tenemos que tenerlo bien, bien, bien metido en nuestro corazón. Hay unidad. Vamos a avanzar, se nos está avanzando el tiempo harto. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera decir ahora. De repente estoy hablando muy rápido porque me harto lo que hay que decir. ¿Hay alguien que quiera aportar algo, comentar algo? Quizás de algo que vimos un poquitito más atrás porque no hice la pregunta antes. Tengo una inquietud, Sí. pastor, de la vida de Lucas. ¿En qué momento él se convirtió al Evangelio, estando Jesús aún con sus discípulos, o después que Jesús ascendió? Sabe que no tengo el dato, hermano. La verdad no tengo para nada el dato. ¿En qué momento fue de su vida? Lo que sabemos de Lucas por ahora, no sé si alguien tiene la respuesta, maneja ese dato. Si no, lo dejamos como tarea para la próxima semana, si alguien no lo tiene. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta. Saber entonces en qué momento fue que Lucas se convirtió. Bueno, sabemos que era gentil, ¿cierto? Sabemos que era gentil y se hizo discípulo de Pablo. Vamos a tratar de averiguar, no sé si alguien quiere aportar con eso. Buenas noches. ¿Sí? Lucas era discípulo de Pablo y por medio de Pablo se convirtió, tengo entendido. Sí. Bueno, si fue por Pablo cuando Pablo era apóstol, tendríamos que deducir, ¿cierto?, que fue después de que Jesús ascendió, ¿cierto? Eso sería como en el orden cronológico. Exacto, después de que Jesús ascendió. Claro. Sí, pues, claro. Bien. Muchas gracias, hermano Sergio. Muchas gracias. Pastor, No hay de Sí. qué. Pastor Gerardo, yo creo que es asertivo eso porque vemos ahí el que él se preocupa en recopilar información. Como que él no es, Claro. un testigo ocular. Claro. Entonces, por eso que investiga, quizás eso también ayuda. Sí, yo creo que la respuesta está ahí dada, que al ser discípulo de Pablo ya, bueno, sabemos que Pablo fue se encontró con Jesús después, ¿cierto? Así que por ahí debe estar. Además que nos calza mucho con la época, bueno, todos los evangelios fueron escritos bien, bien tardíos, pero en el 80 sí, por ahí está. Yo creo que por ahí está, ¿cierto, hermano Luis? Yo creo que lo despejamos un poco la duda. ¿O usted quería hacer otra consulta a raíz de aquello? No, en realidad, como dice usted que él era gentil, se dice que era de Antioquía, lo que es hoy día Turquía. Sí. Y era una persona muy erudita, que era un historiador, escritor, y tenía su profesión. O sea, en otras palabras, una persona bien preparada. Claro. Interesante aquello también, ¿cierto? Sí. Creo que era un buen testigo que Dios encontró para que pudiera escribir su palabra. Sí. Muy bueno, muchos alaban muchísimo. Gracias, hermano. Muchas gracias por hablar. Esa es la idea, hermanos queridos, que vayamos ahí hablando y comentando, aportando en medio de esto. Muchos alaban muchísimo la forma en que escribió Lucas, que fue de una forma muy, muy elegante, muy hermosa.
Así que gracias a Dios por eso también, por cierto, que usó también, usó a personas muy sencillas, con un griego muy sencillo, como el mismo Pedro, ¿cierto? Pero también usó a personas que estaban un poco más preparadas, y eso no nos habla más que de la multigracia de Dios que aborda todo, ¿cierto? Que alcanza todo, que es una de lo que vamos a comentar justamente ahora, que no es solo historia, no es solo diplomacia, sino que también hay una intención teológica evangélica, porque una de las cosas que se resalta muchísimo en este libro de Hechos es que la salvación está absolutamente disponible para todos, ¿cierto? Por eso es que también se habla como que hay de una teología de la salvación. Y lo vemos tremendamente, ¿cierto? En este pasaje de que Pedro menciona el discurso en su discurso, ¿cierto? Ante Pentecostés menciona a Joel, ¿cierto? Ahí es evidente y como que parte con fuerza aquello: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, en una versión, ¿cierto? Esa es la mención en Hechos 2:17. Así que también tenemos esa intención del libro como un teólogo evangelista con esa intención, con esas características de teólogo de la salvación, evangelista. Y hemos sido alcanzados por ese evangelio, ¿cierto? Amén. Aleluya, Señor, por aquello, porque a nosotros nos alcanzó ese mismísimo evangelio, que de repente cuando estudiamos esto, así como que lo vemos tan lejano, ¿cierto? Tantos años que pasó esto atrás, tantos años que fue vivo para aquellos personajes, y hoy día sigue siendo tan vivo para nosotros también en nuestra vida, en cómo el Señor nos transforma. Hermoso aquello, muy, muy lindo. Vamos a avanzar entonces. Esto fue como una introducción que intentaba abordar un poco el enfoque, ¿cierto? De hacia qué está apuntando, qué está intentando responder en términos muy generales el libro. Y vamos a meternos ya en grano. Faltan, yo creo que en 5 o 10 minutitos sacamos la última parte. Si me permiten pasarme un poquitito en la hora más. De Hechos 1 al 5. Entonces, en estos primeros versículos que vamos a leer, voy a leer rápidamente. Dice: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, se fijan que aquí ya está haciendo mención al libro de Lucas. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, les dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido sobre lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse a Jerusalén y les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre, que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Y el 5 dice: es cierto que Juan bautizó con agua, pero yo dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bien, primero hace mención, ¿cierto? Estos pasajes hace mención del primer libro que dijimos bien que ya era Lucas. También está hablando el mismo Teófilo, ¿cierto? Por eso es que está esa relación innegable de los prólogos estas, de que fueron escritas a la misma persona. Y también les habla de las instrucciones que le dio el Espíritu Santo a los apóstoles que debían hacerse. Bien, aquí lo que se plantea en este prólogo es muy, muy interesante, porque vemos bien que en el primer libro el enfoque principal, en el Evangelio, en Lucas, en el Evangelio, se está hablando de las cosas que hizo Jesús mientras estaba en la tierra, ¿cierto? Ese es el foco. Esa es la centralidad de alguna forma de ese libro. Y es muy interesante esto, hermanos, porque el libro de los Hechos, lo que plantea aquí el autor del libro de los Hechos, es que ahora, en esta segunda parte, lo que se va a hacer es mostrar los hechos que está haciendo Jesús, pero ahora desde el cielo, por medio del Espíritu Santo en los apóstoles, en las personas que van a estar aquí en la tierra.
Entonces se ve no hay una división de que ya, estos son los hechos que hizo Jesús, estos son los hechos de los apóstoles. No existe eso. La unidad, el hilo, lo que siempre une es Jesucristo. Primero la obra, el ministerio de Jesús acá en la tierra, y segundo, el libro de Hechos, el ministerio de Jesús a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos. Siempre Jesús, desde ahí nace todo. Por eso es que yo puse esta división. Aquí Jesús en la tierra, donde vemos ese primer libro, ¿cierto? Con todo su ministerio, que es lo que plantea Lucas, y la segunda parte, que es la que vamos a estar estudiando en profundidad, es ese ministerio de Jesús desde el cielo a través de nosotros por su Espíritu Santo. Y ahí está la centralidad de alguna otra forma de estos primeros versículos que nos deja ver en este prólogo también el libro de Hechos. Es algo que trasciende, ¿se dan cuenta? Es hermoso, hermanos, poder ser parte de esto, sentirse que somos parte de esto, porque esta historia, como dicen algunos teólogos por ahí, este libro de Hechos, pudiéramos decir que todavía no tiene el punto final, que todavía no se ha acabado. Se está escribiendo ahora, lo estamos escribiendo tú y yo, lo estamos escribiendo porque somos esos discípulos que seguimos, que continuamos moviéndonos en el medio del reino de Dios, porque eso es lo que queremos proclamar. Y eso es hermoso. A mí se me aprieta el corazón de emoción porque yo digo, qué tremendo esto. Jesús trabajó en su ministerio en la tierra y eso lo podemos ver reflejado plenamente en el libro, en el Evangelio de Lucas. Pero en el libro de Hechos se está mostrando ese mismo ministerio, pero ahora a través de nosotros. O sea, perdón, bueno, en ese tiempo a través de sus discípulos, ¿cierto? Pero continúa, eso es lo que quiero enfatizar, que continúa hoy día a través de nosotros. Ese ministerio de Jesús, queridos, continúa en tu vida, continúa en la vida de esta iglesia, continúa en cada uno de nosotros. Perdón, buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Sucede que me llama mucho la atención el tema del ministerio del Espíritu Santo, porque generalmente la palabra de Dios habla del ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Se entiende que el Espíritu Santo es el que instruye, ¿cierto? El que prepara, el que nos educa y todo. Sí. Entonces yo tengo la duda, o sea, no es duda, es como, a ver, ¿cómo decirlo? Usted dijo, a través de nosotros el ministerio. Y la palabra del Señor dice, a través del Espíritu Santo. Entonces yo tiendo a, muchas veces se tiende a confundir que en el hombre está, por ejemplo, el ministerio y no en el Espíritu Santo. Y ahí las personas comunes y silvestres obviamente nos equivocamos, nos confundimos. Entonces me gustaría saber realmente el punto principal del ministerio de Dios en la tierra. ¿Es a través del hombre o del Espíritu Santo? Es que, sí, quizás me expresé mal, o no sé si se entendió mal, pero la idea, lo que quiero expresar aquí, es que justamente el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cierto? Y a través de ese Espíritu Santo es que Jesús sigue expresando o mostrando su ministerio, ¿cierto? Pero eso se lleva a cabo en nosotros como representantes, ¿cierto? Como embajadores de este reino, como lo dice Pablo, ¿cierto? Es que nosotros nos movemos, y aquí quiero enfatizar justamente eso, porque de repente también nosotros caemos en hacer esta separación justamente de lo espiritual, y de repente podemos caer en aquello de no quedarnos con el hacer como movimiento. Podemos, este reino que transforma, donde sea que esté, transforma todas las áreas. Y por eso es que estamos llamados a transformar. Por eso es que estamos llamados, hermano Sergio. Sí, es que quería aclarar a la hermana una cosa. Es que a veces nos confundimos porque tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo forman uno solo, pero los tres tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el Padre es el creador, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo es el consolador. Pero son
Son tres esencias en una unidad. Eso es lo que quería aportar. Y a veces nos confundimos si el ministerio de Jesús y el ministerio del Espíritu Santo. Ese era. Sí, no estamos hablando en ningún caso de tres dioses, ¿cierto? Estamos hablando siempre del mismo, y ahí es donde estamos. De repente también las palabras cuestan un poco explicar eso, porque el misterio de la Trinidad es profundísimo, ¿cierto? Bueno, le pasó a Agustín, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Pero un poco la idea tiene que ver con eso, este traspaso de alguna forma de este ministerio de Jesús, que es Dios mismo, ¿cierto? Es el mismo ministerio que se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Esa es la idea general. Y vuelvo a decir que tremendo de aquello, hermano, porque somos embajadores de este reino, ¿cierto? Somos embajadores porque tenemos el Espíritu Santo que nos está moviendo a poder aportar, a poder continuar con ese ministerio. Y es tremendo ver cómo esto ha afectado trascendentalmente en la historia, la iglesia, y llega hasta nosotros hoy en día. Nosotros somos los que tenemos la posta, como este símbolo de alguna otra forma de las carreras esas, donde se pasan ese palito, esa es la posta, ¿cierto? Y el otro la toma y continúa la carrera. Nosotros de alguna otra forma tenemos la posta en este tiempo, y nos toca pasarla de alguna otra forma a los que vienen, a las generaciones que vienen. Nos toca seguir predicando este evangelio para que puedan tomar la posta a otros. Y que el Señor nos ayude, porque eso tiene que estar profundamente relacionado con este reino, reino que tenemos que mostrar, y con este ministerio que hablábamos recién, que es de alguna forma la continuación de Jesús, ¿cierto? Que empezó acá en la tierra. Bien, no sé si hay alguien más que quiere aportar algo. Sí, yo quería, saludar a todos en esta noche. Pastor Gerardo, yo creo que a veces no es tanto la ignorancia que puede haber en un creyente, ¿cierto? Sino que en el fondo lo que hace uno a veces no es querer entender las cosas, ¿cierto? Y de alguna forma atribuirse cosas que no son del ser humano. Y eso hace que el hombre hoy día empiece de alguna manera a mezclar las cosas o a hacerlas, ¿cierto? No de acuerdo a lo que el Señor nos indica. Y eso hace también que la persona hoy día se lleve la gloria, ¿cierto? Muchas veces. Y la gloria es de Dios. Nos atribuimos nosotros la gloria. Le robamos la gloria al Señor. Hacemos como que nosotros somos los que somos lo importante, lo especiales, o lo que el Señor hace en nosotros, ¿cierto? Para poder llevar a cabo un trabajo, un ministerio. Sin embargo, el Señor sabemos que no nos necesita. Entonces, yo diría que eso pecamos de este ego que tiene el hombre, y nos hace creer, ¿cierto?, que somos más importantes. Lo que sabemos nosotros, como decía bien el hermano Sergio, eso lo sabemos todo creyente, todo cristiano. Sabemos qué es lo que significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero de alguna manera vamos cambiando el Evangelio, vamos cambiando en los ministerios, vamos haciendo al hombre más importante que a Dios, vamos quitándole la gloria a Dios. Y en esto es lo que hay que definirse muy bien, y lo que dice la Escritura también, en lo mismo Lucas, cómo presenta el Evangelio, ¿cierto? Él queda a un lado solamente como un escritor más, pero al que enfatiza y al que hace lo importante aquí es a Jesucristo, ¿cierto? En este caso, el hecho de los apóstoles, tal como el Evangelio de Lucas, y como también hoy día también en el libro de los Hechos, muestra la trascendencia, ¿cierto? Lo que significa el Señor Jesucristo, y nos revela a nosotros, ¿cierto? Después, posteriormente, que nos da el honor de ser nosotros testigos, ¿cierto?
y de recibir el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo quería solamente decir. Y el hombre es que hace el resto las mezcla, ¿cierto? Los confunde. De alguna manera, hoy día también presenta otro tipo de evangelio. Y ahí empezamos nosotros a distorsionar todo. Y eso más que nada era... Pero yo creo que todo creyente sabe y tiene la claridad de las cosas, pero no lo hacemos, la verdad. No hacemos las cosas que el Señor o que el Espíritu Santo nos demanda hoy día. Y eso, para no alargarme tanto. Gracias. Sí, no, gracias, hermano Omar. Sí. Hermano, ¿Sí? tomando lo que dice el hermano Gerardo, sí, efectivamente, para allá apuntaba a mi aseveración. ¿Por qué? Porque hoy en día los ministerios teológicos, los que está levantando el hombre, se están dirigiendo prácticamente por sí solos, o sea, la dirección del Espíritu Santo. Por eso hay líderes que están guiando muy mal la iglesia de Jesucristo y la verdad yo tenía reacio así como a los ministerios y todo eso de estudiar teología o cosas así, porque en realidad a mí, por ejemplo, el Espíritu Santo me ha instruido bastante y asimismo puedo visitar enfermos, etcétera, etcétera, y todo eso. Pero lo que he visto también es que el ministerio de hombres, como decía el hermano, se atribuyen la gloria. Y yo creo que hay que hacer un hincapié bastante fuerte en que es el Espíritu Santo, es el que tiene el ministerio, no el hombre. Entonces, partiendo desde esa base, yo creo que la Iglesia de Jesucristo puede levantarse tremendamente y haber tremendo evangelista, pero guiado por el Espíritu Santo. Mi aporte. Sí. Sí, gracias, hermana Viviana. Sí, la idea, eso, ¿cierto? Siempre, bueno, recalcar, es bueno que salgan estos temas porque, bueno, la idea obviamente siempre recalcar que toda la gloria es para el Señor, ¿cierto? Nosotros somos herederos de la Reforma, ¿cierto? Y una de las solas que se menciona por ahí cuando salen estos resúmenes, que toda la gloria, sin duda, es para el Señor y todos los ministerios que podemos llevar a cabo buscan su gloria, en definitiva. Ese es el enfoque, ¿cierto? Buscar glorificarlo a Él en todo, en nuestra vida completa. Y eso no aleja nada, ¿cierto? El estudio serio tampoco es, también busca su gloria en definitiva, porque estamos buscando de forma seria el conocer más al Señor, y si nuestra intención en el corazón es aquella, está perfecto. Siempre van a haber extremos, yo creo, en cada área pueden haber extremos en el sentido de que se empiecen a buscar las glorias personales, individuales, que ahí es donde aflora el pecado, ¿cierto? Pero no hay que, obviamente esos extremos son los negativos, pero si nuestra intención profunda tiene que ver con el glorificar al Señor, sin duda que el Espíritu Santo nos va a guiar para todo aquello, para poder realizar lo bueno, ¿cierto? Hermano Gerardo, ¿Sí? Bueno, respecto a eso igual, bueno, decir que en la palabra igual se nos dice que por Él y para Él, que por Él y para Él son todas las cosas. Entonces todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, somos instrumentos de Él, Él nos usa para expandir el Evangelio, para usar los dones que el Señor nos ha entregado, pero eso es todo para Él, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor. Y es obra del Espíritu Santo, si no ni siquiera podríamos hablar, ni siquiera estaríamos acá sentados ocupando estas horas estudiando la palabra. Eso es todo obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos motiva, que nos insta a buscar al Señor y a servirle y dejar que el Señor también use nuestros dones para su servicio. Pero todo es para Él, para su gloria. Y si vemos cosas contrarias, que lo vemos, es simplemente que no está obrando el Señor ahí. Y vemos mucha gente que usa el Evangelio, mucha. En todo el mundo utiliza el Evangelio. Pero se ven los hechos de que cuando realmente son las cosas o lo que se haga para la gloria de Dios, van a haber frutos, y frutos de bendición. Pero cuando no es para la gloria del Señor, eso se acaba y nunca va a ser de bendición. Pero cuando realmente los hijos de Dios son usados por el Espíritu Santo de Dios, todo lo que se haga va a ser de bendición y va a ser para la gloria de Dios. Amén. Por cierto, un aporte más.
lo que dice la hermana es cierto. Y me trajo a la memoria la doctrina del neopentecostalismo, que es la que últimamente está en todas las redes sociales. Bueno, no voy a tocar eso porque es un tema muy extenso, pero es una doctrina que mezcla todo, nueva era, humanismo, todo lo que no tiene relación con Dios lo mezclan con una palabra de Dios. Y ahí es donde hay estas confusiones que dice la hermana. Entonces, o sea, hace rato creo que un martes, digo, un famoso pastor o apóstol, digamos así, entre comillas, que digo que el cristiano puede hacer hechizos. Y yo creo, ¿cómo qué? Ay, bueno, pero ese es otro tema. Yo solamente quería aportar eso. Gracias, Sergio. Hermano Joel, ¿iba a decir algo? Amén. Sí, bueno, con respecto a lo que se está hablando, el apóstol Pablo da una instrucción clara, y yo creo que eso es bueno tenerlo también en cuenta con respecto a este tema. En Efesios 5:18, él está diciendo: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, pero antes sed llenos del Espíritu Santo. Y eso yo creo que es clave, buscar estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué beneficio trae eso? En primer lugar, como decía el hermano Omar, si una persona, un hijo de Dios, está lleno del Espíritu Santo, difícilmente va a buscar gloria para sí mismo, va a buscar gloria para Dios. Y es lo que apuntaba nuestro hermano, ¿cierto?, en ese aspecto. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo también nos hace menguar a nosotros y que crezca Cristo, exaltar a Cristo, como también lo menciona ahí el evangelista, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener ese cable a tierra, nosotros como hijos de Dios, de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo va a gobernar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y para eso tenemos que nosotros buscar a Dios de todas maneras, de todas las formas posibles. En este caso lo estamos haciendo a través del estudio de la palabra. Entonces, eso es importante. Porque si no, por eso dice el apóstol, dice: no os embriaguéis con vino. Claro, porque el vino, al final, ¿qué es lo que hace? Confunde el pensamiento, y uno puede salirse del marco que corresponde como hijo de Dios, en ese sentido. Entonces, yo creo que es clave eso, ser llenos del Espíritu Santo. Es una de las cosas que quería yo apuntar a lo que se está conversando. Lo otro, con respecto a la pregunta que hacía el hermano Luis Alarcón al principio, al leer los primeros versículos de Lucas, nos damos cuenta como él, ¿cierto?, menciona en la forma verbal ahí como que él está distante de todos los hechos y lo está investigando. Entonces yo creo que aclara más todavía esa pregunta que hacía nuestro hermano Luis en cuanto en qué tiempo más o menos Lucas conoció al Señor. Lo conoció obviamente después que él había resucitado. Eso por una parte, pues entonces, y lo otro que me llama mucho la atención, y que también algo de eso mencionó el hermano Omar, que Lucas tenía un prestigio. Él ya había escrito un libro, el Evangelio de Lucas, y ese libro él lo había escrito y estaba siendo aceptado en la iglesia. Entonces él pudo prácticamente haber partido diciendo: yo escribo este libro, ¿cierto?, como algo personal, pero él, como que dice el hermano Omar, como que se desmarca, ¿cierto?, y encuentra y busca a otros que sean los testigos, que sean testigos válidos, para después él incluirse dentro del mismo evangelio, porque ya es parte de, como lo mencionó usted, pastor. Así que
Eso, disculpe que me alargue un poquito, pero así contextualizando las tres cositas que tenía en mente. Muchas gracias, hermano Joel, igual, ¿cierto? Son muy lindos estos primeros versículos, de repente los leemos tan rápido y nos pasamos un montón de riqueza por alto, pero son muy profundos, nos habla mucho ya de la intención del mensaje, de la intención del escritor, hacia dónde apuntaba. Así que bueno, hermano, espero que este tiempo haya sido de bendición. Vamos a continuar, ¿cierto?, nuestro estudio, avanzando ya en este capítulo la próxima semana. Así que por mi parte yo estaría lista esta presentación. Y bueno, solo desearles que el Señor los bendiga y finalizamos orando. Me gustaría que orara mi hermano Mar, mi querido hermano Mar. ¿Sí? ¿Janet? Me gustó la palabra, estuvo linda y me entró al corazón. Qué bueno, Janet. Me alegro mucho. Gracias, Janet. Pastor Gerardo, ¿podría dejar de compartir pantalla para que veamos el grupo y saludar a algunos hermanos que nos han acompañado, que han estado ahí, ¿cierto? Ahí nos vemos todos, y tenemos un buen grupito, gracias a Dios. Bueno, ahí viene ingresando alguien más, me parece mucho que es el Pastor Juvenal, que viene ingresando, así que agradecerle a todos y bueno, decirle nomás que los esperamos el próximo viernes, ¿cierto? En la continuación de este trabajo que ha iniciado hoy día el Pastor Gerardo. Así que eso nomás, Pastor Gerardo, quería y saludar a los hermanos que están ahí presentes, que se han dado el tiempo también de compartir de la palabra del Señor. Que se vayan animando, también animando a preguntar, porque así crecemos. Tenemos que aprender a crecer en comunidad. Y la academia es eso lo que busca un poco. Sí, se formó muy rico diálogo al final, así que esa es la idea, que podamos ir compartiendo y nutriéndonos unos a otros, ¿cierto? Hermano Omar, por favor, nos despiden en oración. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos en oración, primeramente agradeciéndole a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche. Sabemos, Señor, que eres tú nuestro guía, que eres tú, Señor, nuestro Redentor. Sabemos, Señor, también que hay diferencia horaria y agradecemos, Señor, que cada hermano en esta noche haya querido estar presente, Señor. No solamente para tener un conocimiento, Señor, sino que para vivir la vida, Señor. Para vivir esa vida la cual tú quieres, Señor, que la vivamos de manera plena en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche hablamos del Espíritu Santo. Señor, que seas tú guiándonos. Jesús, que seas tú, Señor, Padre, tratando con nosotros en nuestra vida diaria, Señor. No solamente tengamos este conocimiento, Señor, sino que podamos vivir esta vida, Señor, de una manera en la cual, Señor, te agrade. De una manera, Señor, en la cual tú, así como encomendaste a tus discípulos, Señor, enseñando el Evangelio, enseñando las buenas nuevas, enseñándonos que tú un día vas a venir por tu iglesia. Señor, prepáranos, Señor, en esta noche. Prepáranos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, y a seguir en este caminar, en este peregrinar, a pesar de las dificultades que podamos tener, Señor, en esta noche. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Que tu Espíritu Santo sea la luz, Señor, de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor. Oh Padre, oramos, Señor, agradeciéndote, Señor, tu infinito amor, tu infinita gracia, tu infinita misericordia. Padre, oramos por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. No nos conocemos, mas tú conoces nuestros corazones. Y oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, sobre todo por aquellos que están, Señor, en otra país, Señor, en otra localidad, en otra ciudad, Señor. Oramos por nuestros países hermanos, Señor, y aquí vemos, Señor, que no hay límites, Señor, ni fronteras para el poder, Señor, tuyo. Oramos, Señor, porque hay un pueblo también, Señor, declarando victoria, declarando, Señor, sanidad sobre tu pueblo. Oramos, Señor, también para que tú sanes las naciones, Señor. Oh, Señor, gracias te damos. La gloria y la honra es para ti. Y gracias también por este tiempo que tú nos das. Es de plena bendición para nosotros. Gracias, Señor, y esperamos que muchos otros hermanos también
puedan unirse junto a esta enseñanza que tú nos quieres impartir. Y también oro, Señor, en especial por nuestro pastor Gerardo, Señor, que tú le uses, que tu Padre sigas hablando por medio de él. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos encontramos entonces la próxima semana a las 8:30. Y mañana, hermano Giraldo,